Les doy la más cordial bienvenida aquí a esta su misión, Jesús, Esperanza y Vida en Aguascalientes, México. Y pues hoy es 23 de mayo del año 2021, es domingo, Día del Señor, así que vamos a celebrar a nuestro Dios de una manera musical. Vamos a cantar un corito que se llama Señor, ilumíname. Lo cantamos ahí junto a la pantalla donde está el texto y la música. Acompáñeme, por favor, le invito a que cante con nosotros. Muy bien, ya cantamos este hermoso corito a nuestro Dios. Ahora vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos dé de su sabiduría y de su mensaje espiritual para nuestras vidas. Por favor, cierre los ojos y ore conmigo. Señor nuestro y bendito Dios, te rogamos que tú nos des hoy tu palabra y que nos muestres, nos enseñes tu camino por el que hemos de andar. Te pedimos, Señor, que si a alguna persona que nos está viendo tiene en su corazón ansiedad, angustia o algún problema que le aqueja en su vida, Señor, que sienta tu poder, tu amor y que pueda concentrarse solamente en tu palabra el día de hoy. Perdona nuestras ofensas y nuestros pecados y límpianos por la sangre preciosa de Jesús. Te lo pedimos en ese bendito nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, continuamos ahora con otro coro y este se llama Enciende una luz. Es muy bonito también y sobre todo la letra es muy relacionada con lo que hoy vamos a tener en la predicación. Por favor, cántenlo con nosotros. Enciende una luz, déjala brillar
la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Tenemos a continuación la lectura bíblica sobre la cual se va a basar esta predicación. Y está en el libro o en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 9 vamos a buscar los versos del 35 al 38. Ahí en su Biblia ya es en la parte final, que es el Nuevo Testamento. Busque Mateo 9, capítulo 9, los versos del 35 al 38. También en la pantalla va a aparecer el texto y la narración para ayudarnos a quien no tenga Biblia. Leamos la palabra. Recorría Jesús
todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. Seguimos con nuestra serie Compartiendo. Hay cristianos que quisieran compartir la palabra de Dios con otras personas, pero no saben cómo. Me ha tocado escuchar creyentes que dicen: no sé cómo decirles, no sé qué hacer para compartir el evangelio con las personas. Sé que es importante y que debo hacerlo, pero no sé cómo. Hoy quiero que reflexionemos sobre la importancia de compartir el evangelio, pero también vamos a ver por qué y cómo debemos hacerlo. Hay casos donde las familias de repente descubren que algo estaba mal y que nunca se dieron cuenta, y de repente se destapa aquello y se dan cuenta que uno de sus hijos está en una situación, en alguna conducta indebida. La familia busca desesperadamente la manera de ayudar a esta persona, a este miembro familiar, y esta conducta pueden ser diversas cosas. Pueden ser adicciones al alcohol, a las drogas, puede ser robo, o que anda en pandillas, o que ya el muchacho o la muchacha viven en unión libre, o que hay embarazos en adolescentes que no están casados. Estas situaciones hacen que las familias hagan un alto, se detengan y se pregunten qué es lo que está pasando con nosotros. En estos momentos sí les gustaría, y a veces hasta piden ayuda a alguien que les hable de Jesucristo y de su evangelio de salvación. Y cuando comentan con algún creyente o alguien ora por ellos, pues se llega a la conclusión, incluso la misma familia llega a la conclusión de que les está haciendo falta Dios en su familia y en su vida. Cuando uno sabe de otros países en donde la sociedad todavía es más tradicional que en el nuestro, pues a uno le gustaría regresar a ese punto de nuestra sociedad donde todavía había más respeto. Por ejemplo, había respeto de los hijos hacia los padres, de los alumnos a los maestros. Había cierto respeto incluso a las instituciones. Hay mucha falta de respeto en nuestra sociedad. Sabemos que las personas no son perfectas, pero tenemos, incluso la Biblia lo dice en Romanos 13:1, que respetar a nuestras autoridades. Independientemente de las ideas o de la ideología política de las personas, pues tenemos que respetar, por ejemplo, a nuestro presidente, a nuestro gobernador, etcétera, porque el presidente representa a nuestro país ante el mundo, es una autoridad. Entonces necesitamos tener cierto respeto. Hoy no hay nada de eso, basta con ver las redes sociales y a veces los insultos pues son terribles, ¿verdad? Entonces a veces uno añora, ¿verdad? Dice, ¿cómo no es como antes los tiempos? Los niños, los hijos, los jóvenes o los adolescentes que le gritan a sus papás, que le exigen, que incluso hasta los golpean. Sin embargo, uno tiene que reconocer que aunque hay ciertas sociedades donde hay más esos valores, la tendencia es que incluso en esas sociedades se van a desaparecer o están por desaparecer los valores tradicionales morales. Porque en el fondo no puedes mantener una vida con una buena moral
si no tienes a Cristo en tu corazón, si el Espíritu Santo no está guiando tu vida. Por eso concluimos en esos problemas familiares que comentábamos hace un momento, que hace falta Dios en esas familias y en esas personas que viven de una manera desenfrenada. Y si sabemos que falta Dios para que disminuyan los divorcios, los robos, los atracos, la drogadicción, etcétera, entonces deberíamos de buscar la manera de acercar a las personas a Dios y a su palabra. Cuando te das cuenta que hay una falta de algo, pues se necesita suplirla. Por ejemplo, hay comunidades en las que faltan maestros. Y entonces, pues, se buscan tener más maestros, hasta se les dice a los niños, estudia para maestro, porque aquí hay mucha necesidad. Vas a tener trabajo seguro y además hay una necesidad grande. De igual manera, cuando vemos que nuestra sociedad se está resquebrajando, desbaratando, pues es porque la falta de Dios está ocasionando eso. Y este es un momento para preguntarnos, ¿qué tanto estás preparado para compartir a Dios y a su palabra y al Evangelio de salvación de Cristo con esas personas que les falta Cristo? Tienes que darte cuenta que hay una medicina que dar, que es la palabra de Dios y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que también como creyentes es nuestra obligación compartir esa palabra de Dios. Primera a los Corintios 9:16, ahí el apóstol Pablo nos dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio, dice Pablo. Entonces, ay de nosotros los creyentes si no hacemos lo que Dios nos dice, que es anunciar el Evangelio. Por lo tanto, hay una gran necesidad que no podemos negar de compartir la palabra de Dios con otros. Número 2, prepárate para dar respuesta a esa solución. Para poder nosotros responder a esta necesidad de compartir la palabra, necesitamos prepararnos. ¿Cómo la voy a compartir? En primer lugar, como decíamos, mucha gente no sabe cómo compartir. Aún cuando es cristiano dice, ¿cómo le hago? Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué no es compartir la palabra? Y aquí, pues me va a disculpar si usted tiene otra opinión, porque muchas personas no creen así, pero yo le voy a decir una cosa. No es compartir la palabra cuando únicamente invitas a una persona a que vaya a tu iglesia, ¿sí? Así hay creyentes que pues llevan a su amigo a la iglesia. Pues está bien, es un esfuerzo, ¿verdad? Qué bueno que lo invitan, pero eso no es compartir la palabra. Mucha gente que la invitan así, pues simplemente no va. No es compartir la palabra cuando agarras un versículo de la Biblia y se lo dices a una persona. Cristo te ama. Eso no es compartir la palabra. No es compartir tampoco cuando le regalas una Biblia a una persona. Aquí está, mira, te regalo para que la leas. Es muy importante que la leas. Ah, bueno, gracias. Eso no es compartir la palabra, hermanos. Incluso cuando vas a tu iglesia y asistes a la iglesia, mucha gente dice, voy a compartir la palabra. No, eso no es compartir. Cuando tú vas a tu iglesia, estás cumpliendo con tu obligación de ir a congregarte,
a exhortarse unos a otros a las buenas obras, al compañerismo cristiano. Pero no es compartir la palabra. Ahora, todas estas cosas que acabo de decir, estas actividades, no son malas en sí. O sea, es bueno, si a alguien le regala una Biblia, pues qué bueno que se la regalaron, pero eso no es compartir la palabra. Para compartir la palabra tienes que explicarle a la persona qué es el Evangelio, quién es Jesús, por qué la importancia de que Él vino a hacerse una persona que fue humano y fue Dios a la vez. ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué Jesús tenía que morir en la cruz? ¿Por qué tenía que derramar su sangre? ¿Por qué tiene que arrepentirse la persona? Tienes que darle todos los pasos de la salvación para que realmente digas, ya compartí el Evangelio con alguien. Vamos a ver algunos puntos para compartir la palabra de Dios. En primer lugar, tienes que tener a Cristo en tu corazón para poder compartir el Evangelio con otros. Pero compartir la palabra de Dios comienza cuando tú en lo personal tienes una relación con Cristo. No puedes recetar algo que tú no te has tomado y que no te ha hecho bien. Imagínate que vas a un gimnasio y dices, yo quiero bajar algunos kilos y además quiero tener algún músculo, y te encuentras con que la persona, el entrenador, pues está gordito y no tiene músculos. ¿Qué pensarías tú? Bueno, pues es lo mismo. Cuando tú eres cristiano y tienes a Cristo en tu corazón, entonces puedes compartir. No puedes dar lo que tú no tienes. No puedes decir, haz esto cuando tú no lo haces. Y esto es una invitación. Si tú estás lejos del Señor, si tú alguna vez escuchaste el Evangelio o asististe a alguna iglesia cristiana y ahorita estás viendo esto y dices, quizás ahorita estoy alejado de Dios, yo quiero compartir el Evangelio, pero en realidad no estoy muy seguro de tener a Cristo en mi corazón, pues yo te invito a que tomes los pasos de la salvación, que es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios en una oración, aceptar a Jesucristo, decirle, entra a mi corazón y entregarle tu vida a Jesús. De esa manera, entonces podrás después compartir esto mismo que tú tienes con los demás. Otro punto para compartir la palabra de Dios es, tienes que prepararte. La primera carta de Pedro 3:15 dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice muy claramente que debemos estar preparados para mostrarles a los demás en qué creemos. Y no me refiero a que simplemente tomes un curso o te leas un libro y ya estuvo. Prepararse es una disciplina diaria de lectura de la Biblia y de oración. Los problemas del ser humano son innumerables. Cuando crees que ya lo oíste todo, de repente llega una persona y te dice, fíjese que tengo esto, pastor. Ay, Dios. Esa sí no me la sabía, pero hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que ahí están las respuestas para cualquier problema o para cualquier lío en el que nosotros nos podamos meter. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la mente de Dios. Ahí Dios está compartiendo de su sabiduría, de su mente, a nosotros los pecadores, a nosotros los seres humanos. Porque nosotros no sabríamos qué decirle a las personas, pero si nosotros hemos leído la Biblia, ya tenemos una guía.
Ahora, si tú no has leído la palabra de Dios, si nada más has leído uno que otro pasaje, uno que otro versículo o enseñanza, no has leído la Biblia. Tienes que leerla toda. Mucha gente dice, es que el Espíritu Santo, ahí dice que el Espíritu Santo me va a decir qué decir en ese momento. Pues sí, te va a decir, pero te va a decir de lo que tú ya sabes, de lo que tú has leído en la palabra del Señor. Entonces tienes que invertirle tiempo, incluso si en tu iglesia, tu pastor o algún otro líder de la iglesia va a dar un estudio bíblico o un curso especial para compartir el Evangelio, date un tiempo para asistir. Nada de que no tengo tiempo, que estoy muy ocupado, que tengo que hacer. No. Hazte un tiempo porque tienes que invertirle a tu vida espiritual y gran parte de tu vida espiritual es compartir la palabra. Ahora bien, llevar la palabra de Dios no es como llevar un producto. Mira, te vendo aquí un teléfono, te vendo aquí una ropa o algo. No, esto es algo espiritual y por tanto tiene que ser tratado de manera espiritual. Y esto solo se logra con la oración. Si tú sientes que una persona que tú conoces necesita conocer a Dios, necesita a Cristo en su vida, no solo es decir, mira, amigo o vecino, mira, te voy a leer aquí este versículo, que es lo que tú necesitas, porque mira, tú estás haciendo mal esto y esto. No, hermanos, eso se llama dar bibliazos, así le decimos, ¿verdad? Esa persona necesita que primero el Espíritu Santo prepare su corazón y que afloje la tierra para que ahí se pueda sembrar la buena semilla de la palabra del Señor y así pueda dar mucho fruto. Entonces primero ora para que la persona escuche. Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 3:1, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Vean, Pablo, un gran hombre de oración, un misionero increíble, estaba pidiendo apoyo en oración a otros creyentes porque la palabra tenía que correr, tenía que ser compartida con otras personas que no conocían de Cristo. Otro punto importante es que las cosas se tienen que preparar para que sucedan. Hay quien dice, voy a hablarle de la palabra de Dios, pues con quien me encuentre ahí en la parada del camión. O con la primera persona que vaya pasando ahí en la calle le voy a hablar de la palabra de Dios. Pues qué bueno que tengas ese deseo de compartir, hermano. Pero realmente la mejor manera de compartir es cuando llevas orando un tiempo por esa persona específica o por un grupo específico, ¿verdad? Por ejemplo, mis compañeros del trabajo o mis vecinos, pero que sepas que estás orando por ciertas personas o cierta persona y cuando tú estás orando, estás provocando que algo suceda. Recordemos que Dios es un Dios de orden, entonces no nada más es aleatoriamente allá quien salga. Obviamente que va a haber momentos en que pues vas caminando, vas en el camión y tal vez en ese momento vas a sentir que Dios te dice, háblale a esa persona, o vas a encontrar la manera de hablarle a alguien. Está bien, pero lo mejor es siempre hablar de manera premeditada y de manera programada, planear bien las cosas y orar y prepararte para hacerlo. Y por último, para compartir la palabra de Dios, tienes que hacer que suceda. Esta palabra incluso la utilizan mucho en las empresas. Le dicen a los empleados, tú tienes que hacer que suceda.
Tú tienes que ir y asegurarte que se contó ese inventario o que se mandaron las cajas o lo que sea. No puedes dejárselo a otra persona, no, las cosas no se van a hacer solas, no se van a enviar solas. Entonces, igual, hermanos, aquí en este ámbito espiritual, nosotros tenemos que tomar una acción. Es decir, tenemos que trabajar. Y esto es donde a muchos les duele, hermanos, porque tenemos que hacerlo. No podemos nada más, ay, sí, algún día lo haré, o ay, qué bonito sería que yo fuera. No, tienes que hacerlo. El evangelista, el hermano Ray Comfort, decía en una ilustración que en un avión pues iban unas personas y se descompuso el avión, pero afortunadamente traían paracaídas, pero se lo dieron a una persona y dijo, no, yo no lo necesito, yo creo que el avión no se va a caer. Entonces no se lo puso, ¿y qué creen? Pues que se murió. O sea, para poderte salvar tenías que ponerte el paracaídas. Él lo decía en el ámbito de la salvación, ¿verdad? Que si tú le hablas a una persona y te dice, no, sí, qué bonito, pero si no se pone, si no toma a Cristo y lo pone en su corazón, si no se pone el paracaídas, no se va a salvar. Entonces, hermanos, tenemos que agarrar las cosas y hacerlas. ¿De qué sirve, por ejemplo, a los hijos de familia que su mamá les haya preparado un delicioso desayuno o comida si ustedes se sientan en la mesa y no se lo comen? No hacen por agarrar una cuchara y llevárselo a la boca el bocado. No van a comer, no van a tener nutrición, van a tener hambre. Entonces, igual así, hermanos, tenemos nosotros que hacerlo. Es decir, preparar un tiempo específico, un plan. Una vez a la semana voy a ir a evangelizar. O una vez cada 15 días. Tú lo defines según lo que Dios ponga en tu corazón, pero es mejor que sea lo más posible, porque si es tan importante evangelizar, no lo vamos a dejar como ahí al aventón a ver cuándo, o una vez al año, ¿no? Tenemos que hacer un plan para que en un momento específico podamos compartir la palabra. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando Él predicaba? ¿Cómo le hacía? ¿Se quedaba acaso en su casa? Pues ahí lo leímos hace un momento, ¿verdad? Él iba a las ciudades, a las aldeas, visitaba familiares, visitaba amigos, visitaba las casas, lo invitaban a comer, él iba. Incluso muchos lo criticaban por esto y, te estás juntando con pecadores. Pues sí, yo vine a salvar a los enfermos, no a los sanos, les respondía él, ¿verdad? Entonces tenemos que salir de nuestra comodidad, hermanos. El otro día decíamos que en esta pandemia o cuarentena, pues desgraciadamente ya mucha gente se hizo, no, vamos a hacerlo por Zoom. Ya vamos mejor a hacerlo todo virtual, ¿no? Si puedes hacer las cosas físicamente, es mejor hacerlas físicamente. Tenemos que salir de nuestro nidito y empezar a volar y visitar, como lo hacía Jesús, a las aldeas, a las casas. Y al salir de esta comodidad, pues vamos a dejar esa mentalidad de, pues, lo que vaya saliendo, o a ver a quién me encuentro, sino tendremos que decir, ahora, ¿a dónde voy a ir el día de hoy? ¿Dónde voy a hacer mi caminata de evangelismo? ¿A quién voy a visitar? De las personas a las que estuve orando, hoy, ¿a quién me toca ver o hablarle, a ver si está, si va a estar, si me recibe, etcétera? ¿Se dan cuenta? O sea, es un plan específico con una intención específica, que es predicar, compartir el evangelio. Dice la palabra, hermanos, que el Señor Jesús salía a compartir. Él no se quedaba en su casa. ¿Ustedes recuerdan dónde vivía Jesús? Una vez alguien le preguntó, ¿verdad? ¿Dónde moras, maestro? ¿Y qué dijo él? Ven a verlo.
Dice, es que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Por supuesto, usted me va a decir quizás, bueno, pero Jesús también le hablaba a las personas que se encontraba. Sí, también no perdía oportunidad. O si una persona le decía, dame la vista o sáname o algo, pues también lo hacía. Pero la idea principal de él era ir a cierta aldea, a cierta casa, a visitar a cierta persona. Él mandaba a los discípulos, por ejemplo, y les decía, vayan a aquella aldea, a aquel lugar, a predicar. Es decir, estaban dirigidos y tenían un propósito. Él hacía oración incansable antes de ir. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Jesús oraba durante la noche. Era un guerrero de oración incansable el Señor Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios. Entonces la palabra del Señor es la necesidad más grande que este mundo y esta sociedad tienen hoy en día. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros que tenemos este gran tesoro para compartirlo? No se nos va a acabar. Cuando alguien se encuentra un tesoro, ¿qué hace? Pues lo esconde, ¿verdad? Que nadie me vaya a robar mis moneditas de oro que me encontré, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no es así. Al contrario, mientras más la compartas, más bendición vas a recibir tú mismo. Tenemos que predicar, hermanos. Prediquemos, compartamos la palabra de Dios, porque ya la depravación del ser humano está a un nivel en el que algo va a pasar, hermanos. Necesitamos bajar eso, necesitamos nosotros ser el punto de inflexión, necesitamos ser esa herramienta, ese vaso útil para Dios que nos ayude a que la gente se convierta a Cristo. Y por último quisiera reflexionar en algo que generalmente hacemos los cristianos. Casi siempre compartimos la palabra de Dios con aquellas personas que ya de plano están muy mal. Con ese amigo que ya es alcohólico, con esa amiga o ese matrimonio que ya se está separando, con la persona que ya tuvo un intento de suicidio. O es más, hay ministerios que van a las cárceles. Entonces ya la persona pasó por un problemón, ya está en una crisis, ya a veces, como dicen, tocó fondo. Pero lo mejor sería compartir la palabra de Dios ¿con quién? Con alguien a quien todavía no le sucede esto. Porque así evitamos que esa persona y que esa familia de la cual forma parte esta persona no sufran esas consecuencias. Así dice la palabra, hermanos, la palabra de Dios dice que es mejor prevenir que después lamentar. Así que compartamos la palabra, compartamos porque es nuestra obligación, compartamos porque la necesita la gente a nuestro alrededor, la sociedad, el país, todo necesita que nosotros les demos esta palabra del Señor. Pero no lo podemos hacer así nomás. Tenemos que prepararnos. Primero, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Luego, preparándonos en oración, preparándonos, planeando bien lo que vamos a hacer. Y por último, haciéndolo, llevando la palabra. Que no se queden planes. Si usted hace esto, el Señor se va a agradar de nosotros, se va a agradar de usted, se va a agradar de los que hagamos esto, porque es un mandato y es una de las cosas que Jesús dejó a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar, compartir el Evangelio. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, quiero suplicarte en el nombre de Jesús que tú bendigas a todas las personas que nos están viendo, Señor.
Si hay alguien que todavía no acepta a Cristo, Señor, tú llévalo a aceptarte. Llévalo, Señor, a ese arrepentimiento que es para salvación. Y si ya son hermanos en Cristo, Señor, te ruego que tú toques nuestro corazón, Señor, para que no nada más pensemos, planeemos que vamos a predicarle a alguien o algo, sino que lo hagamos. Que aquellos hermanos que no saben qué hacer, Señor, ahora sí sepan qué hacer. Lo ponemos en tus manos, Padre, y te agradecemos todo en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora vamos a tener un himno, el himno 275, que se llama Lo debes compartir. Yo me pongo a sus órdenes si quieren platicar conmigo, si quieren hacerme alguna pregunta sobre la palabra de Dios, o si quiere, incluso si vive en Aguascalientes y nos quiere acompañar a nuestra iglesia. Estamos en la colonia La Soledad. Ahí abajo vienen los datos en donde dice información del video. Después de esto tendremos unos avisos, así que no se vaya. Después de este canto tendremos los avisos. Que el Señor le bendiga ricamente. Con esto hemos concluido otro servicio, el cual oramos para que haya sido de mucha bendición para sus vidas y que en estos momentos esté reflexionando sobre lo que aprendió. El evangelismo, aunque puede parecer algo básico y obvio, es de lo que más olvidamos. Y como una manera adicional de evangelizar, le proponemos que invite a una persona a ver nuestros estudios ocultos. Puede compartirlos con alguien que usted considere que los necesite. Tenemos los cultos y nuestros estudios bíblicos virtuales, Una vida con propósito, los cuales estamos dando
con la intención de mostrarle a usted cuál es su propósito en esta vida según la palabra de Dios. Es ideal también si tiene jóvenes o conoce a alguien que no le encuentra el propósito a su vida. Le invitamos a que se lo envíe y también si quiere más recursos puede ir a nuestra página jesusesperainzayvida.org. El link está en la descripción del video, junto con el link para nuestra página oficial de Facebook recién hecha. Ahí podrá ponerse en contacto personalmente con nosotros para que atendamos cualquier duda o una petición de oración específica que tenga. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones y que tenga una hermosa y bendecida semana. Lo vemos pronto.